Shalom, amados, terminando con el capítulo 8 del libro Israel, reloj profético de Yahweh. Voy a continuar relatando un tema importante en la historia de Israel, que es la guerra de los 6 días. Voy a sintetizar en forma breve qué es la guerra de los 6 días. Esta guerra se inició en julio de 1967. Israel fue enfrentado por una coalición de la República Árabe Unida, exigencia egipcia a la ONU para que Israel retire las fuerzas del Sinaí. Jordania atacó a Israel, entró a Jerusalén y Balante, pero Israel conquistó la península del Sinaí, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén, Ciudad Vieja, los Altos de Golán. El presidente de Egipto, Ben Nasser, y la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, Egipto acumuló unos 1000 tanques que fue apoyado por otras naciones árabes. Tras la creación del Estado de Israel, protestaron y en 1967 y vino después la Guerra del Desgaste, 1968-1970, 2 años. Y después la Guerra de Yom Kippur y con el general On, que comandaba esta guerra y que tuvo esa gran victoria de Israel con la intervención de ángeles. Aquí se nota de que el pueblo de Israel es un pueblo escogido del Padre, protegido y será protegido siempre hasta toda la eternidad. Esta guerra nos da que pensar. Al parecer que Yahweh ha actuado siempre a favor de Israel. Muchos soldados de Israel dieron grandes testimonios de milagros de salvación a favor de soldados de Israel, y a lo largo de 4000 años Israel es un gran milagro. Les aconsejo vean el video. Relatos de aparición de ángeles en la guerra de 6 días. Relata este milagro en un canal de YouTube. Ese video sobre la protección de los ángeles que mandaba nuestro Elohim para proteger a Israel de los enemigos. La guerra de los 6 días es el enfrentamiento que tuvieron por un lado los israelitas judíos, el nuevo Estado de Israel, contra distintos países árabes. Este conflicto duró entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Prácticamente en este mes de junio entendemos que Israel pasó por estos aspectos. Ahora estamos grabando este video cabalmente en este mes de junio, más de 55 años de esta guerra. Por eso se lo conoce como la guerra de los 6 días. De hecho, fue una derrota fulminante de los árabes. Es decir, Israel aniquiló a las fuerzas armadas de los distintos países árabes, con lo cual se transformó de forma radical el tablero geopolítico de la región. Pues Israel conquistó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y Cisjordania. De hecho, los países árabes que tuvieron implicación en este conflicto fueron Egipto, Siria y Jordania. Es decir, estos 3 países unidos se enfrentaron a Israel e Israel los venció. De hecho, los árabes querían aniquilar al Estado de Israel, pues creían que eso era una región propiedad de los árabes. Mas sabemos que Yahweh entregó a los hebreos esta tierra perpetuamente. Textos bíblicos que confirman la propiedad legítima de las tierras de Israel, Canaán para los hebreos, por el mismo Dios, Yahweh de Israel. Génesis 15, 18, 20. Hay otros textos también, pero voy a citar algunos. Especialmente este texto de Génesis, que dice así, Génesis 15, 18, 20. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y cumplió Yahweh, Jehová, con esta promesa. Y en el versículo 19, la tierra de los eneos, los ceneseos, los casmoneos, los geteos, los fereceos, los refaitas. Toda esa tierra fue entregada a Israel. Por lo tanto, Israel legítimamente le pertenece porque fue un regalo del Padre para Israel. Nadie puede quitar esta tierra. Nadie puede contradecir a nuestro Creador por sobre todas las cosas. Ningún hombre en esta tierra.
Refaitas, que significa Nefilim. Se oía un ruido de fondo de que iban a hacer un ataque, con lo cual Israel lo hizo. Lo que hizo fue lanzar un ataque preventivo, es decir, golpeó primero. Lo que hizo fue, en primer lugar, atacar los aeropuertos de Egipto y Siria con el fin de neutralizar las fuerzas aéreas de estos dos países árabes y en esa forma obtener control sobre los territorios entregados por Dios Yahweh y por ellos la supremacía aérea. Y con el fin de conocer el tema en más profundidad, no te pierdas el video completo sobre el resumen de la Guerra de los 6 días. Amados hermanos, con esto he concluido esta parte sobre lo que fue el proceso de algunas guerras importantes en Israel y cómo fue la consolidación del Estado de Israel, su estado de independencia de Israel y todos esos aspectos que están escritos en el libro que he citado, que el Padre me inspiró. Espero que ustedes los tengan, este libro, que es algo muy importante para conocer la historia de Israel, de Jerusalén como capital de Israel. Amén, amados. Que el Padre los bendiga a todos, que los continúe siempre guardando y que puedan leer o escuchar este libro que el Padre me inspiró, que estoy cumpliendo porque Él me inspira ahora y me dice que tengo que terminar de grabar este libro. Me faltan unos 3, 4 capítulos o prácticamente 2, pero las otras partes, amados, son sobre algunos relatos y fotografías históricas de Israel. También la genealogía de los hijos de Israel que están extendidos en todas las naciones, principalmente las familias, los apellidos sefarditas en diversos lugares del mundo. Por abecedario voy a terminar con eso, el libro Israel, reloj profético de Yahweh. Un abrazo, mis amados, los amo mucho, muchas bendiciones del Altísimo Elohim para todos ustedes y continúen en paz, en Shalom. Amén, amados. Muchas bendiciones.